solamente uno entra a una práctica espiritual, un yoga, una religión, solamente movido emocionalmente, porque me gusta, me hace sentir bien. Otra era porque me gusta el ritual en sí, que acá en este significado habla un poco de cerca de eso, ¿no? Como uno queda pegado simplemente al ritual en sí porque le da como no sé, es como una pompa, ¿no? Acá dice cualquiera de esos sacrificios que se emprendan en esta era como un asunto de espectáculo será simplemente un proceso engañador de la astuta orden sacerdotal. Muy fuerte aquí Prabhupada en este significado. Está hablando obviamente de personas ocupadas, o sea, orden sacerdotal, nos estamos refiriendo a sacerdotes de alguna religión, alguna práctica o lo que sea, ya sea Medio Oriente, de Oriente, de Occidente. Alguien que hace un ritual, pero hace un espectáculo de eso, se satisface o se regocija solamente en el ritual y por lo tanto eso carece de razonamiento espiritual. Es solamente para decir, ¡uy, qué lindo espectáculo! Es como cualquier espectáculo que uno hace material, pero en realidad le pone, digamos, un packaging religioso. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy en esta clase. Quería aprovechar, si ustedes me lo permiten, a continuar con una clase que estoy dando de temática del Bhagavad Gita, y tiene relación este verso justamente con eso, así que me tomé el atrevimiento de conectar este significado de este verso con justo una clase que tengo que dar a continuación de este curso temático del Bhagavad Gita. Así que, si me lo permiten, aquí estamos. Tenemos unos 15 minutitos. Más que todo es que estábamos hablando del sexto tema del Bhagavad Gita, habla de el yoga. Ahora vamos a ver cómo conectamos todo esto con este significado precioso acá de Srila Prabhupada. El sexto tema del Bhagavad Gita habla acerca del yoga y explicamos ya en anteriores clases que el yoga, al menos lo que se dice en la guía para comprender el Bhagavad Gita de Hridayananda Maharaj, que tiene, digamos, 3 ingredientes, el yoga, para que sea un yoga completo, al menos como se dice en el Bhagavad Gita. Uno es que tiene que tener yagya, o sea, que tiene que tener una ofrenda divina al yoga para ser considerado espiritual, o sea, una actitud correcta. Debe tener una técnica, o sea, todo un yoga es una práctica y por lo tanto tiene una técnica. Y por último tiene inteligencia o un razonamiento espiritual. Si una técnica, eso ya lo vimos en anteriores clases, una técnica o un yagya inclusive sin un razonamiento espiritual puede caer en la plataforma material. Entonces lo que tenemos acá en este significado es interesante, porque en este significado habla justamente de rituales que parecen religiosos, o al menos que inclusive se estipulan en los Vedas, como adoraciones, como yagyas, como sacrificios, pero como vemos aquí, son solamente distintas técnicas para el mejoramiento material y por lo tanto, a pesar de que su máscara religiosa no tiene razonamiento espiritual, no tiene buddhi, que es lo que estamos ahora justamente hablando, ¿no? Del ingrediente de buddhi, que es la continuación de la anterior clase, donde hablamos algunas cuestiones acerca del poder o el beneficio de que un yoga tenga, o cómo constituye al yoga que haya un razonamiento espiritual. Hablamos algunas cositas como por ejemplo que hace que, o sea, la vida espiritual con razonamiento espiritual consigue escuchar la voz del alma. Si no, cualquier proceso yógico religioso que hagamos prácticamente está plagado de nuestras condiciones psicofísicas, socioculturales, materiales, de las gunas, de las modalidades. O sea, lo que le da buddhi al yoga es justamente que hace percibir la voz del alma. Si no, lo único que percibimos en la existencia es la voz de las gunas, de las modalidades de la naturaleza, de nuestros condicionamientos o de nuestros deseos. Había 3 cosas que explicamos en el anterior video que son 3 cosas que hace que parece que una práctica espiritual sin buddhi lo que podría suceder. Una es que uno entra a una práctica espiritual, un yoga, una religión, solamente
movido emocionalmente porque me gusta, me hace sentir bien. Otra era porque me gusta el ritual en sí, que acá en este significado habla un poco de cerca de eso, ¿no? Como uno queda pegado simplemente al ritual en sí porque le da como una, no sé, es como una pompa, ¿no? Acá dice, cualquiera de esos sacrificios que se emprendan en esta era como un asunto de espectáculo, será simplemente un proceso engañador de la astuta orden sacerdotal. Muy fuerte aquí, Prabhupada en este significado. Está hablando obviamente de personas ocupadas, o sea, orden sacerdotal, nos estamos refiriendo a sacerdotes de alguna religión, alguna práctica o lo que sea, ya sea Medio Oriente, de Oriente, de Occidente. Alguien que hace un ritual, pero hace un espectáculo de eso, se satisface o se regocija solamente en el ritual y por lo tanto eso carece de razonamiento espiritual. Es solamente para decir, ¡ay, qué lindo espectáculo! Es como cualquier espectáculo que uno hace material, pero en realidad le pone, digamos, un packaging religioso. Entonces, eso acá se critica en este significado y eso es obviamente porque no está el Buddhi ahí, que es lo primero que Krishna le instruye a Arjuna para que realmente sea un yogi, o sea, alguien espiritual. Aquí tenemos un Arjuna también al principio del Bhagavad Gita que hace un espectáculo también de códigos morales, religiosos, de todo tipo. El Mahabharata es un espectáculo, digamos, todas las conversaciones de sabiduría religiosa, pero como se hace más bien un espectáculo y no se llega a un razonamiento espiritual de la existencia, todo es en función de la existencia material. Krishna lo primero que dice en el Bhagavad Gita es que se salga de eso, y empieza a razonar desde el ser, y ver desde ahí. Eso es lo que se llama Buddhi. Entonces esto lo explicamos la vez pasada, en el video pasado también explicamos eso que dijimos recién, de las tres situaciones en las que puede estar una religión o un yoga sin Buddhi. Acá vemos una, hacer un espectáculo del ritual, pero también puede ser que a veces no es solamente que se regocija en el espectáculo del ritual, sino en, y esto también tiene que ver con este significado, en los beneficios que puede otorgar ese ritual. Eso también implica una religión o una práctica pseudo religiosa espiritual sin Buddhi. Acá tenemos que antiguamente esos espectáculos, esos rituales tenían un efecto. Dice acá que son científicos. Este significado habla de que esos rituales tenían, esos símbolos que se cantaban a los semidioses, tenían un resultado palpable en el bienestar material de las personas de la humanidad. Pero a pesar de que eran religiosos y muchas personas lo hacían, y que era la técnica para vivir bien, antes, interesante que antes el problema de la existencia material o de los beneficios materiales no era tanto por el adelanto de la ciencia material o de las últimas tecnologías, sino más que todo por los rituales divinos, ¿no? O a los semidioses, o sea, la tecnología era más desde el punto de vista religioso que tecnológico. Pero en este significado se dice que ya sea que sea tecnológico, o sea, la ciencia tosca, le dice acá en este significado, o que sea la ciencia, digamos, por decirlo de una manera, divina, pero no divina en el sentido espiritual, sino divina en el asunto de que buscan la magia de complacer a seres divinos, ambas están sin razonamiento espiritual porque buscan el beneficio en esta existencia material. Así que esos deseos de satisfacción también pueden cubrir cualquier práctica espiritual, yógica, religiosa, y por lo tanto carecen de Buddhi. Entonces, lo que nos toca, esto todo de la introducción nada más y ya estamos por terminar, ¿no? 8 minutos más y terminamos. Pero esta es la introducción de cómo es una religión, una práctica sin inteligencia espiritual. Ahora, lo que podemos explicar aquí, para ir adelantando un poco al menos, ¿qué permite entonces Buddhi? ¿Qué permite la inteligencia espiritual en un sendero religioso, ¿no? ¿Qué aporta, uno podría decir? ¿Qué está aportando? Entonces hay cositas interesantes. Voy a citarles algunas cositas que son del Bhagavad Gita. Bueno, acá también habla de acá algo de... Dice acá, como el objetivo último de la vida es la iluminación espiritual, la manera directa de lograrlo, bueno, acá dice, ¿no? La específica manera. O sea, parece que, primero que todo, el razonamiento espiritual, la inteligencia espiritual, nos da una claridad del objetivo último de la vida, que eso no es poca cosa.
no es poca cosa. Pero voy a citar acá a Bhagavad Gita y voy a citar también un filósofo y teólogo español creo que difunde mucho lo que es inteligencia espiritual, y él ha sacado 4, digamos, capacidades que nos otorga este asunto de razonar espiritualmente dentro de una práctica espiritual, dentro de una religión o dentro de la vida cotidiana también. Primero que todo, cuestionarse el sentido de la vida. Digamos, vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo un ritual religioso, lo que sea, pero lo hacemos solamente para beneficiarnos materialmente, y no nos estamos cuestionando de que esos beneficios son temporales. ¿Para qué los queremos si después vamos a morir? ¿Para qué tanto asunto? Ya sea que hagamos el ritual espiritual o que depositemos, digamos, confianza en la tecnología material. O sea, Prabhupada pone las dos, el adelanto científico-tecnológico con el adelanto del ritual a los semidioses en la misma categoría, porque los dos esperan lo mismo. Hacen arreglos, digamos, tántricos, por decirlo de una manera, ¿no? Arreglos con la materia para que la materia le dé buenos resultados. Entonces eso nos hace olvidar, cuestionarnos el sentido de la vida. Prácticamente estamos haciendo todo un show de satisfacción material y no razonamos de que vamos a morir, de que la gente se enferma. Parece como que nos hace permanecer en la oscuridad todo eso. También no nos permite, o sea, una inteligencia espiritual en la práctica nos permite, dice Torralba, distanciarse para poder vernos a nosotros mismos. Eso es muy difícil, ¿no? Vemos a otros o vemos nuestros resultados, vemos los objetivos materiales, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. También perdemos la capacidad, o sea, la inteligencia espiritual nos da la capacidad para asombrarnos, para asombrarnos él lo explica en el punto de vista de preguntarnos, de estar en una actitud de pregunta hacia el mundo y no una actitud de certezas. De preguntarnos, ¿qué pasa acá? ¿No? Y algo muy importante que nos permite el uso de la inteligencia espiritual en las prácticas religiosas es trascender. O sea, trascender significa mirar un poquito más allá. Como yo decía anteriormente en la anterior clase, es el razonar sobre el razonar. Es el pensar sobre el pensamiento que tenemos. Es el pensar el ritual, pensar lo que estamos haciendo. No dejarnos llevar nada más. El Bhagavad Gita, por otra parte, va a hablar algunos efectos psicológicos muy interesantes que son muy importantes para una vida espiritual plena. Y esto es el enfoque. Una inteligencia espiritual nos permite enfocarnos, va a decir el 241, ¿no? Inteligencia, nos permite enfocarse en una meta y no estar disturbado. ¿Y qué pasa si ahora hago esto? ¿No será que me va a traer un pecado porque hice esto? Porque no, todo supersticiones que aparece por acá, y ahora, pasé por abajo de la escalera, ahora vienen mil desgracias, Saturno retrógrado, no sé. Un montón de cosas que nos afecten y decimos, capaz tengo que ponerme esta piedrita, o capaz tengo que hacer esto, lo otro. Y hay un montón de cosas que uno se distrae porque no sabe en dónde refugiarse. Krishna dice, refugiate en Buddhi, y no va a haber ningún problema. Vas a ser indiferente a todo lo demás. Eso es interesante. Esto es lo que dice el Bhagavad Gita, con que la inteligencia de las personas enfocadas con Buddhi es una. Y no se disturban con la infinidad de ramificaciones de la inteligencia. También algo interesante que nos permite la inteligencia espiritual en la práctica espiritual, que esto no es poca cosa, y es muy difícil para hacer en otros tipos de religiones o prácticas, es la de no tener relación con el resultado de los actos, que esto es prácticamente Bhagavad Gita. O sea, Krishna primero le dice a utilizar Buddhi para después tener la fuerza suficiente para desapegarse de los resultados, porque es muy difícil uno hacer trabajos sin estar en relación con el resultado. Una vez yo le dije a una compañera de psicología social, le comenté algo del Bhagavad Gita, ese asunto de hacer el deber y, bueno, desapegate del resultado. Y ella me dijo, ¿cómo me voy a desapegar del resultado? Si el resultado es lo que hace que yo haga algo. Interesante. ¿Para qué vamos a hacer algo si no quiero el resultado? Me dice ella. Y claro, no hay manera de hacer un acto en la plataforma material si no estamos buscando el resultado. No tiene sentido. Pero eso es porque estamos condicionados o estamos trabajando dentro de la conciencia material. Pero Buddhi nos permite de pronto hacer un acto y no tener relación con el resultado. ¿Y cómo es eso?
porque la satisfacción viene de el enriquecimiento de nuestra inteligencia espiritual y no de lo que suceda en los resultados de nuestros actos. Esto es lo que Krishna le recomienda a Arjuna. Así que Krishna dice que si actúas así no vas a tener problema con los resultados, vas a ser equilibrado ante la felicidad y la aflicción, dice. Eso dice en el capítulo 2. Y renunciar, esto es algo interesante que aparece en la guía para comprender el Bhagavad Gita, renunciar al egocentrismo, que es un poco ese asunto de estar apegado a las cosas para beneficio de uno, no significa perder el placer. Porque esto es interesante que a veces dice, pero si no te interesan los resultados, ¿cómo vas a ser feliz? Riyananda Maharaj ahí en la guía para comprender el Bhagavad Gita dice que no, justamente el renunciar al placer propio y entregar el placer a otros está comprobado científicamente que trae más placer, inclusive a nivel psicológico material, que decir a nivel espiritual, ¿no? O sea, el asunto de dar a otros, dar un regalo a otro, puede producir más placer que recibir uno un regalo. Al menos psicológico, hablando de psicología. Otra de las cuestiones que nos permiten en la práctica espiritual cultivar una inteligencia espiritual, o sea, razonar desde el alma y no razonar desde las cunas, es que nos permite una serenidad con nuestro propio ser. Esto habla también el Bhagavad Gita. O sea, una independencia emocional. Aleluya. ¿Ah? Lo que buscan todos los terapeutas. Independencia emocional. Me dijo esto y ahora por eso, porque me dijo esto, yo estoy muy triste y ahora qué puedo hacer y no, le tengo que decir algo porque... Y todo un rollo neurótico, ¿no? Por todo eso. Inteligencia espiritual significa dejar que las gunas actúen, pero yo estoy feliz en mis razonamientos desde el alma. Y por último, y algo interesante que es a colación justamente de lo anterior, es que la inteligencia espiritual dentro de un proceso espiritual nos permite actuar sin generar karma. Esto es lo que Krishna recomienda en el Bhagavad Gita. De pronto las acciones se pueden hacer por deber y por lo tanto uno no se mete, porque recuerden que lo que genera karma no es el acto en sí, sino el móvil, la motivación de los actos. Al trabajar con inteligencia espiritual o desde razonamiento, desde el alma, las motivaciones son completamente puras y no hay manera de estar enredados en la existencia material. Bueno, esto es lo que permite Buddhi en cualquier práctica espiritual. Ustedes solamente imaginen una sociedad que empieza a trabajar, ya sea en lo tecnológico, o en los rituales, o en el yoga. Imagínense toda una sociedad enfocada así, en razonamiento espiritual. Eso era, sí, en las antiguas culturas, en Mahabharata, o un poquito antes, porque Mahabharata ya estaba un poco degradado, las culturas eran enfocadas en el desarrollo espiritual. Claro, uno puede decir, pero había gratificación de los sentidos. Sí, pero eran cosas de la vida. Pero sabían muy bien, ustedes si leen el Bhagavatam van a ver que todas las historias de los reyes, de las personas, llegaba a los 50 años y era mal visto que uno se quedara ahí en el hogar disfrutando de las cosas. Ya ahí, listo, enfocate ahora en lo que tenés que enfocarte. Todos se retiraban en la última parte de la vida. Era muy mal visto que alguien no se retirara, porque era el objetivo de la vida. Y lo que uno hace en la vida, bueno, es para, como se llama, satisfacer las necesidades humanas. Pero, como dice el Bhagavatam, ¿no? Es solamente para satisfacer la autoconservación. Pero la meta de la vida humana, la meta, el enfoque, es el desarrollo de esta relación con Krishna, de esta relación espiritual con uno mismo, descubrirse a uno mismo y entender la meta de la vida. Bueno, esto es lo que quería compartirles con ustedes con respecto a esto. En las próximas clases ya vamos a hablar de dónde surge el combustible para este Buddhi, que es lo interesante. Quizás si toca un significado que se relaciona con esto, podemos verlo el próximo jueves, y si no, bueno, ya lo verán en otra parte. De dónde surge el combustible para alimentar este Buddhi, cómo que es este Buddhi o esta inteligencia un acto de consagración divino y no solamente un esfuerzo intelectual nada más, como parece, porque a veces cuando hablamos de inteligencia parece que solamente un esfuerzo intelectual, sino que es una consagración divina. Y por último, ¿qué sucede? Los que buscan conectarse en forma divina pero no utilizan su Buddhi. Todo eso más adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Que no puede
ella no puede hacer ningún acto si no tiene una meta a alcanzar. O sea, ¿qué sentido tiene trabajar si después no vas a alcanzar ningún resultado? Y es verdad. O sea, eso pasa cuando el cuestionamiento es desde la plataforma material. Eh, Uno puede decir entonces, bueno, si me desapego, pero esa relación simbiótica, resultado, trabajo, solamente existe en esa plataforma material. Por eso digo que el Buddhi nos permite desprender esas dos cosas. O sea, lo único que nos permite dividir, es sacar esa simbiosis, resultado, trabajo, es el Buddhi. ¿Se entiende bien? ¿Por qué? Lo que pasa es que Porque... se entiende que el Buddhi es lo que te hace sacar eso, pero también parecería, si uno mal entiende, porque como el Buddhi, o sea, no es que tenés un barómetro que te dice tengo tanto Buddhi o menos Buddhi, no tenés una forma de medir ese Buddhi, digamos. Entonces muchos que están ya practicando vida espiritual, ¿no? Pueden decir, bueno, yo tengo un Buddhi, no me preocupo del resultado, entonces no hago nada, porque total el resultado lo hace Krishna, digamos, ¿no? O sea, porque una cosa es que, o sea, ¿no? O sea, yo entiendo que no hay que apegarse al resultado, pero la debes ejecutar, la debes prescrito. Y dice, sí, Sudama, claro. Pero con todas las pilas, digamos, como si fueras el hacedor resultado, pero desapegarte al resultado. Esa es la cuestión, que uno se esfuerce como si fueses el hacedor, pero desapegado, porque si me desapego antes, ¿no? Entonces tampoco me esfuerzo para hacer nada. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lo que pasa es que hay o sea, cuando tenés conciencia espiritual no concebís la inacción, porque la inacción es producto también de la conciencia material. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, así para que se entienda eso un poco. Por ejemplo, estás haciendo un trabajo, estás haciendo un servicio, y un servicio acá, activando conciencia, donde sea. Entonces lo estás haciendo continuamente y de pronto alguien, no sé, te falta respeto o no te agradece por tu servicio, uno no se siente valorado por hacer el servicio. Entonces, ¿cuál es la causa de que uno lo abandone? ¿Cuál podría ser la causa que uno abandone el servicio? No estoy hablando de eso, me parece que no me estás entendiendo. Yo digo del esfuerzo máximo que uno puede hacer porque una cosa es hacer una cosa así como medio, ¿no? Total, no voy a hacer nada, total, el resultado no sé qué, como lukewarm se llama en inglés, no sé cómo se dice en español, pero como que uno hace las cosas así como a medio pelo, digamos, ¿no? Porque lo estoy haciendo, es mi deber, pero no me apego al resultado, entonces no lo hago con todo el potencial que podría tener de uno, ¿no? Pero Como estamos que en lo la hace. misma lógica, es lo que estoy tratando de decir. O sea, ¿por qué uno cree que estar desapegado a resultados afecta el esfuerzo en el trabajo? Eso es por la simbiosis, porque uno cree, es una creencia esa. Porque en realidad, inclusive algunos dicen que estar apegado, por eso es lo que quería explicarte, el apego al resultado es lo que causa la negligencia del deber, y no al revés. Cuanto más nosotros estamos apegados a los resultados, más hacemos el deber de manera inadecuada. Inclusive tenemos más tendencia al abandono al deber que si lo hacemos desapegado del resultado. Por eso yo te quería dar el ejemplo de alguien, ¿por qué abandona el deber? Porque obviamente no fue porque empezó a desapegarse del resultado. Alguien abandona el deber no porque está desapegado al resultado, sino porque está pegado al resultado. Es Arjuna, por ejemplo, no es que estaba desapegado de los resultados. Por eso él quería abandonar el deber. Por el apego, no por el desapego. Por eso Krishna dice, no te apegues al incumplimiento del deber. Yo pienso que, y Krishna dice en el Bhagavad Gita que es el arte de trabajar. O sea, cuanto más nosotros estamos menos relacionados con los resultados, mejor trabajamos. Porque sabemos que el incumplimiento es otra faceta de la falta del apego y de la conciencia material. La estabilidad de una persona en la conciencia de Krishna, ¿cómo es que alguien es estable haciendo servicio? No por el apego
a metas, sino por el desapego de las metas. Es lo que lo garantiza a él estar estable. Porque en cuanto nosotros nos apegamos a algo de los resultados, siempre hay frustraciones y por lo tanto eso a veces nos anima a, ya está, ya lo hice, nadie me agradeció, me cansó, todas las cuestiones materiales. Por eso, no sé, habría que elaborar ese asunto más desde el punto de vista psicológico, también se puede analizar, de cómo a nosotros nos condiciona los apegos para mantenernos estables haciendo el trabajo. Sí, a mí me parece que porque lo que yo estoy viendo es como un proceso gradual hasta llegar a tener porque la inteligencia espiritual de que vos hablás es un devoto puro. Arjuna se rindió después de escuchar todo el Bhagavad Gita, no se rindió en el primer capítulo, en el segundo capítulo, se rindió al final de todo, ¿no? Entonces, muchos están en el proceso. Y como en ese proceso, ¿no? Uno está tratando de mejorar lo que está haciendo, por ahora, ¿no? A mí me parece que en el proceso, ¿no? Entender la meta, entender que ahí va la meta, pero si uno en el proceso se desapega, porque hay que desapegarse, también se desapega del esfuerzo. Eso es lo que yo veo, porque uno no está purificado, ¿entendés? O sea, yo entiendo la meta y obviamente ahí estamos queriendo llegar, pero si uno habla a las personas medias nuevas que están ahí en el proceso, no sé qué, desapegarte de resultados, se desapegan automáticamente por esa simbiosis que vos decís, se desapegan automáticamente del esfuerzo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el proceso, para que como el escalón es que esforzate lo que más puedas, todo lo que como si fuera tu resultado, y cuando llegue el resultado, desapegate. Así hacíamos con Sankirtan. Nosotros estábamos reapegados al resultado de Sankirtan, pero nos esforzábamos, después decía, bueno, desapegate del resultado. Y cuando no se vendían los libros, teníamos que venir con la cabecita como que, bueno, ya está, no se vendió, hice lo que más pude, no sé cuánto. Pero, porque digo que hay escalones, ¿no? Porque si uno trata de llegar de donde uno está acá, ¿no? Y no está en el proceso, uno va a tomar lo que es más fácil. Lo más fácil es hacer menos. Entonces me desapego del resultado, me desapego del esfuerzo. Entonces estoy hablando de ese escalón, el escalonaje, ¿entendés? No necesariamente de la meta, sino de cómo vamos llevando el proceso, ¿no? Y quizás habría que trabajar más en lo positivo, entonces. O sea, claro, cuando nosotros decimos desapego al resultado, parece el esfuerzo parece que está en el desapego. Pero Krishna, más que hacer el esfuerzo en el desapego, hace que Arjuna se centre y se refugie en Buddhi, en su inteligencia espiritual. Entonces, o en Krishna, o en el maestro espiritual. Cuando Prabhupada explica el verso ese que tiene una meta sola, él se inspiró en lo de Vishwanath Chakrabarti Thakur, que él explica ese verso de que la persona con inteligencia espiritual tiene una meta sola, que es las instrucciones del maestro espiritual. Entonces sí, quizás nosotros estamos viendo el asunto de desapegarnos o no apegarnos dentro de ese mundo, pero en realidad tenemos que ver lo positivo. Lo positivo es Salva Sangita no apegado, ni desapegado, sino que Salva Sangita para satisfacer a mi maestro espiritual. Y después, no sé qué va a pasar con el resultado. Pero no sé si es una buena técnica el asunto. Yo podría cuestionar un poquito el asunto de que, bueno, ahora estamos apegados y apeguémonos, y después hacemos el esfuercito y tragamos saliva cuando. Porque no sé, la inercia, o sea, el proceso es desde el principio, ¿no? Al final. Es como si no parece. Cocinamos todo disfrutando la comida que vamos a hacer y al final le ponemos la ofrenda a Krishna. Bueno, sí, la ofrezco y tocar la campanita, pero ¿cómo haces para evitar la inercia de querer comerte eso? ¿Cómo haces para evitar, en el momento de la ofrenda, parar la inercia del apego y decir, ahora es para Krishna? Creo que mejor empezarlo desde el principio, ¿no? Igual, no creo que es algo de devoto puro, porque la satisfacción del maestro espiritual es como, yo quiero hacerlo por mi maestro, es una cuestión más de afecto, y quiero hacerlo por. También se puede desde una plataforma básica hacer eso. Es decir, no, yo quiero hacer esto porque el mismo acto satisface a mi maestro, de que yo salga solamente a escribir libros, de que haga a mí esta tarea. Yo me regocijo en el trabajo para la satisfacción de mi maestro espiritual. Ya está el placer ahí. Y eso creo que ya no es necesario, ya directamente nos olvidamos del resultado. ¿No? Puede ser. Puede ser. Sí. Gustavo que tiene una. Sí. Hola, Alicia, muchas gracias por la clase.
Bueno, yo quería comentar sobre la experiencia personal, ¿no? De Sankirtan. Cuando más nos apegamos a salir a colectar o tener un gran resultado, es cuando menos funciona. Cuando lo hacemos de una forma, como un servicio, como realmente lo queremos hacer, con una mentalidad más elevada, es cuando más fluye, cuando mejor resultados tenemos. Y esto no quiere decir que no tengamos que dar resultados, porque tenemos que llevar la cuenta, por ejemplo. Siempre leo las citas de Shri Prabhupada, que su éxtasis eran los resultados de Sankirtan, entraba en éxtasis realmente. Entonces está bueno tener esa meta de dar ese resultado, pero en el momento de hacerlo, lo hago totalmente desapegado. Pero bueno, en el momento lo tengo que pasar a ese resultado. Pero totalmente desapegado porque la mentalidad de estar apegado es lo que me quita la emoción, o sea, me quita el entusiasmo. Cuando lo hago de una forma desapegada, que lo estoy haciendo porque es algo que pase en el sentido de que estoy compartiendo algo que lo va a iluminar a las personas, ya es algo totalmente trascendental, trasciende todas las modalidades. Esa es mi experiencia personal. Y nadie Y puede también, bueno, he discutirlo. visto muchas veces personas que hacen algún tipo de servicio, algún esfuerzo, y como no tienen ningún tipo de felicitación o reconocimiento, la próxima vez ya dicen, no, no lo voy a hacer más, o lo voy a hacer de forma negligente, porque no encuentran ningún reconocimiento, entonces están apegados al resultado y lo dejan de hacer. Gracias. No, gracias, Gustavo. Ujú. Sí, pero por ejemplo, los devotos, yo sigo argumentando, a mí me Vamos, gusta vamos, argumentar. Gandine, sí. Me gusta argumentar, ¿no? Esa parte, por ejemplo, que queremos complacer a Prabhupada, ¿no? Y queremos tener cierta cantidad de libros. Ahí los devotos sankirtaneros hicieron una meta, tener estos libros, ¿no? Distribuidos. No están desapegados de tener esto. Acharya de Prabhupada quería abrir templos y no sé qué. No estaban desapegados de esa visión, digamos, de esa visión. No se desapegan de lo que quieren llegar, sino que se desapegan que, bueno, si no funciona, yo hice lo mejor que pude y seguimos adelante, ¿entendés lo que te digo? O sea, pero no es que no... No tienen metas. Hay una parte que me hace ruido. Hay una parte que me hace ruido en eso, que no me parece, obviamente estoy contaminada y no purificada y por eso me hace ruido, pero bueno, a la vez estoy tratando de entender un par de detallecitos, ¿entendés? Por ejemplo, Arjuna se rindió y tenía que derrotar a los enemigos, no era No, que... Krishna no le dije que derrote, dice que pelee. Mm, Después le mostró la fórmula universal y dijo, yo soy el que lo voy a matar. mm. Hay que ver que Krishna no buscaba de Arjuna la victoria. Krishna buscaba de Arjuna que pelee. Que haga su deber, claro, sin apegarse al resultado, claro. Pero los devotos se ponen metas, si no... Sí, la meta es complacer al maestro espiritual. Vamos a trabajar lo mejor posible para alcanzar las metas de él, no nuestras. Son las metas de Prabhupada, las metas de ellos, las metas de Krishna. El asunto es cuando uno, no sé, o sea, es como estás trabajando en las metas de otro. Y eso, bueno, voy a hacer lo mejor posible para cumplir las metas de mis maestros espirituales. El asunto que, yo entiendo, Gandini, por dónde quiere decir, el asunto más que todo no es tanto del apego o no apego, sino de hacer una vida espiritual sin metas. Quizá eso es un poco lo que te ha servido. Sí, como que... No tenés metas, como que dejar que fluya todo, hago mi deber y no importa, no tengo metas. O sea, lo que pasa es que hay muchos devotos, o sea, si uno mira los devotos en la sociedad de devotos por lo que éramos antes y lo que hay ahora, digamos, se nota que hay muchos que están ahí como fluyendo, como, ¿no? Como que no tienen un esfuerzo, dejan el esfuerzo, entonces yo digo, bueno, puede ser por eso de simbiosis que vos decís, como no estaban apegados al resultado y no tuvieron el resultado que esperaban, quedan con esa simbiosis de no hacer mucho, de no sé qué, bueno, todavía canto rondas, ofrezco el prasadana a Krishna, ¿no? Como que se queda como, ¿no? Como que me parece, sí, hay algo ahí que... Como dejan algo rutinario, o sea, porque no tienen metas, tampoco hacen un esfuerzo especial para cumplirlas. Puede ser, están visualizando solamente una rutina religiosa, yógica, sí puede pasar eso. Entonces ahí lo que vos estás diciendo es, no tanto, para que no se entienda mal, de que tienen que estar apegados a algo, sino que tienen que tener una meta, un objetivo, un rinoceronte blanco, una cosa así, ¿no? Claro.
Claro, aunque sea, o sea, querer complacer al maestro espiritual de alguna manera, ¿no? Claro. Por ejemplo, el maestro espiritual está complacido si obviamente uno es un devoto, que sigue los principios, canta sus rondas, el maestro ahí ya está complacido. Es una forma de complacer al maestro espiritual, porque el maestro Claro. espiritual quiere que nosotros nos salvemos, entonces es una meta. Ahora, identificarse con la misión del maestro espiritual y qué es lo que el maestro espiritual quiere llegar, identificarse con la misión de Srila Prabhupada, de salvar al mundo, de volver este mundo Vaikunta, identificarse con esas metas, ¿entendés? Uno pueda llegar a entender, bueno, ¿cuál es mi parte en ese rompecabezas para que yo pueda hacer? Entonces tenés que encontrar tus valores, tus talentos y esforzarte en ese sentido, pero claro, como vos decís, sin apegarte a lo que salga, porque uno hace lo que puede y después depende de Krishna, pero uno no hace lo que puede sin inteligencia, sin enfocarse, hace lo que puede, pero con todas las pilas. A ese nivel digo yo, y yo digo que hay muchas veces que se conforma así con ese, ¿no? Entiendo. Esa letargia. Sí, ahora sí, me comprendo mejor. Sí, es como un Prabhupada ahí en Nueva York al principio. Yo veo muchos templos, veo comunidades, veo esto, veo lo otro. O sea, ella tenía objetivos, pero eso no implicaba que él estaba pegado, no. Quería hacer ese regalo para su maestro espiritual. Y eso creo que es lindo, ¿no? Ya sabiendo de que ese regalo va a depender de la misericordia del maestro espiritual y de Cristo. 100%, claro, 100%, pero o sea, eso Pero era yo la quiero cosa. hacerle ese regalo de cumpleaños. Ese un poco. Está bueno eso, sí. Para que no se vuelva algo más budista, algo así. Yo quiero regalarle, distribuir 100 libros, Gustavo. Por ejemplo, si Gustavo vos te decís, quiero regalarle hoy a Prabhupada 100 libros distribuidos. No está mal, es una meta. Eso no implica que te apegues a eso. Yo quiero regalarle eso, es un deseo, una expresión de deseo. Y Krishna, y bueno, veremos qué pasa, a ver cómo Krishna me ayuda a darle ese regalo. Está bueno eso, sí, claro. Si no, parece como salgo y veo qué pasa. Y tampoco es. Exacto. Exacto, eso decía yo, eso es, Claro, como que no. Sí, bueno. Está lindo eso. Sí. Creo que eso es la pizca que nos puede dar el Bhakti, ¿no? Y la misión de Prabhupada. Tenemos muchas metas que podríamos llegar a plantearnos para nosotros mismos. Gracias, Landín, por aclarar eso. Muy bueno. No, de nada, gracias a vos también por ocupar en este diálogo. Los diálogos son lo mejor, yo por eso argumento hasta que me quedo, hasta que me queda claro. Bueno. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.